Cuando todo hacía indicar que Carlos Sainz iba a fichar por Williams, puede haber cambiado toda la película después del Gran Premio de España y algunos sucesos que han ocurrido. Os tenemos que hablar acerca de mercado de fichajes en este vídeo y sobre la información que está surgiendo después de este Gran Premio de España y el futuro del piloto madrileño. Recordad que el jueves Carlos Sainz ya dejó claro que iba a decidir pronto, que la noticia era que ya iba a tomar la decisión, tenía muchas ofertas sobre la mesa, ha negociado con muchos equipos e iba a tomar la decisión. Todos los rumores hacían indicar que iba a decantarse por uno, pero podría haber cambiado. Así que todo lo que os vamos a contar en este vídeo va a estar especificado en la descripción por si queréis saltaros alguna parte. ¿Cuál era el fichaje que todo hacía indicar que se iba a anunciar incluso esta semana? Porque había algunas informaciones que decían que antes del Gran Premio de Austria sería oficial que Carlos Sainz había fichado por Williams. Hay informaciones que dicen que ya hay acuerdo, pero no está firmado, por eso no está anunciado y se iba a llegar a esa firma y anunciarse durante esta semana. Pero cuidado, que no hay firma y podría haberlo cambiado todo con la opción de Alpine. Es Alpine el equipo que está empujando bastante en las últimas horas. Ya Alpine se le había relacionado incluso, pero es que ha habido varios factores que podrían haber cambiado mucho la película y por los que ahora incluso también desde el entorno de Carlos Sainz estarían escuchando esta oferta, que son las que os vamos a contar. Sobre todo, ¿cuál es ese cambio? Flavio Briatore. Briatore ha conseguido cambiarlo todo. Este fin de semana se ha oficializado, porque ya os lo habíamos contado en el canal, pero se ha oficializado el regreso del italiano con el objetivo, entre varias cosas que quiere conseguir, que es el de gestionar el mercado de fichajes. Está como consejero ejecutivo, es decir, no tiene ni siquiera que pedir permiso a Luca de Meo. Tiene todo el poder dentro del grupo, dentro del equipo Alpine, para poder ejecutar y hacer los cambios que quiera. Por supuesto se lo va a cuestionar, se lo contará a Luca de Meo, que es el CEO del grupo Renault, pero él puede ejecutar lo que quiera y efectivamente puede ser que ese anuncio que pensaban los medios que se iba a anunciar esta semana cambie. No descartemos tampoco que pueda acabar decantándose por Williams, pero por lo menos están escuchando la oferta de Alpine, que están llegando con mucho dinero. El primer medio que llegó a insinuar esto fue antes incluso del Gran Premio, de que se disputase la carrera del Gran Premio de España, fue aquí un medio español que es El Confidencial, que fueron sobre todo quienes publicaron esta información y es efectivamente lo que aquí es más un... Aparte de haber seguramente ya cierta información que les habría llegado, es un análisis de que la llegada de Flavio Briatore podía cambiarlo todo. Decían que el futuro de Carlos Sainz era la estrella de este fin de semana en el paddock y el debate giraba entre si Williams o Sauber. Nadie, no parecía estar en las quinielas Alpine, aunque ya hubiera sonado, pero podría haber llegado a cambiar. Carlos Sainz padre, Carlos Sainz senior, ha tenido conversaciones con Luca de Meo, CEO del grupo Renault, y Flavio Briatore, y en Alpine esperan saber la posibilidad de la posible disponibilidad de Carlos Sainz y su entorno. Todavía están intentando conseguir ese fichaje. Esto ya nos lo decían, repito, esta es información del domingo. Luego nos hablan un poco de la situación de Alpine, la cual después del Gran Premio de España han tenido muy buen resultado, y esto, la entrada de Flavio lo cambia todo. Todo hacía indicar que era Jack Doohan el piloto que iba a sustituir a Esteban Ocon, pero si quiere que el proyecto tenga envergadura y credibilidad, un debutante no es la mejor opción y podría entrar en juego Carlos Sainz acompañándolo de Pierre Gasly. Además que Carlos Sainz, mercado español, es lo que ya aquí nos hablan, que al grupo Renault, al CEO además Luca de Meo, le podría interesar, es todo lo que están hablando en este sentido. Les podría interesar por el hecho de el mercado español es uno donde Renault también vende muchos coches, entonces le podría interesar. Luca de Meo incluso también llegó a ser presidente de SEAT, así que bueno, eso también podría jugar un factor importante. Y luego al final, sobre todo, ya nos hablan acerca de la llegada de Flavio Briatore, la resurrección que han tenido este fin de semana, pero especialmente ya no por rendimiento en sí, sino sobre todo nos hablan también del, sobre todo el atraer nuevos ingenieros, el prestigio, pilotos que genera Flavio Briatore. Se ha hablado de que también estaba hablando, aquí no se ha hablado mucho tampoco, pero bueno, me refiero que se estaba hablando con Adrian Newey. El interés es fichar y cambiar la situación
información del equipo. Flavio Briatore ha hablado de que quería haber un cambio en 2 años, incluso es lo que ha llegado a comentar, así que sería esta llegada de Flavio Briatore la que podría generar estos cambios. Para Alpine sería importante un fichaje como el de Carlos Sainz. Esto también lo ha salido a información Racing News 365, medio neerlandés que también tiene muy buena información, y ya anoche también salieron con esta información. Alpine hace una oferta a Carlos Sainz para ponerse por delante de Williams y de Audi. Lo que comentan aquí especialmente es también el hecho de la llegada de Flavio Briatore, que podría haberlo cambiado todo y que no se han dado por vencidos a intentar el fichaje de Carlos Sainz. Es lo que nos están aquí comentando. Lo único que ahora mismo podría ser complicado el hecho de no saber exactamente dónde van a estar, pero sobre todo lo que nos dicen es que para el proyecto de Alpine, esto que quiere hacer Luca de Meo, que es al final pues ser exitoso en el equipo Alpine, podría ser muy bueno tener a alguien con el nombre de Carlos Sainz. La información que tienen es sobre todo que Luca de Meo en particular ha estado muy interesado en fichar a Carlos Sainz ya desde antes de este último fin de semana en Barcelona. Entonces que después de todo esto, después de que también Flavio Briatore haya estado interesado en este fichaje de Carlos Sainz y se lo hayan estado haciendo, lo están intentando, pero la pregunta es si Alpine todavía tiene tiempo para persuadir a Carlos Sainz, porque ya parecía que todo hacía estar indicado, estar acercándose en esa decisión en fichar entre Williams o decidirse finalmente por el equipo Audi. También es interesante hablaros, lo ha comentado también en el diario Marca aquí en España, y han hablado acerca de esta posibilidad, más o menos lo que ya os hemos estado comentando, giro de guión en las últimas horas y Flavio Briatore de nuevo al frente como asesor y fichador de Alpine. Carlos Sainz está en la lista de deseos para sustituir a Esteban Ocon. Hacen también en Marca un análisis como el que ya os hemos estado hablando acerca de estas cosas. Bueno, esta fotografía también que se les ha visto públicamente, que bueno, el hecho de que sea público pues nos deja ver que han querido que se vieran estas imágenes de Carlos Sainz padre junto a Flavio Briatore, pero ha habido negociaciones por atrás incluso también, y bueno, nos hacen ese balance acerca de la situación, y esto se vio en el paddock de este domingo a Flavio con Sainz padre, charlando en lo que parecía encuentros informales también con De Meo, pero podrían terminar con el 55 compartiendo equipo con Pierre Gasly, que sigue sin contrato, bueno, pero damos por hecho que Gasly va a renovar. Y lo más interesante que me ha parecido que comentan en Marca es uno de esos motivos por los que a Carlos Sainz le podría interesar el fichaje por Alpine, que sobre todo Alpine en 2026 podría abandonar el motor Renault. Esto es información que ya se dio la semana anterior, que ahora mismo no es el mejor, es el peor de la parrilla, mejor dicho, y heredar el Mercedes que libera Aston Martin, que llevará a su vez Honda, que se marcha de Red Bull. Bueno, ya sabemos esta situación, pero esto es lo importante, heredar el motor Mercedes. Esta es la intención que está teniendo el equipo Alpine, es la intención que están teniendo. Ya se habló, ya se informó de que no querían seguir con su proyecto de motores, no estaban confiados en esa posibilidad de poder hacer un buen motor y estaban buscándose otros motores. Ellos querían Red Bull por conflicto de intereses, pero parecía que Red Bull era muy complicado, entonces adquirir ese motor Mercedes. ¿Por qué se iba a ir Carlos Sainz a Williams? Porque tenían motor Mercedes y le abrían las puertas a 2026. Esto último no sabemos si lo tendría en Alpine, pero era únicamente por esa posibilidad de que el motor Mercedes fuese bueno, y en un cambio de reglamento de motores quieres tener el que mayor probabilidad tenga por lo menos de tener un motor bueno en tus opciones que tengas, porque de Ferrari también se habla muy bien. De los dos motores que mejor se habla es el Ferrari y es el Mercedes. El Audi, llegando nuevo, el primer motor, pues va a ser muy difícil que sea altamente competitivo. Quizás sí, pero por lo menos con un Mercedes te asegurabas un mejor resultado. Ese era el motivo por irte a Williams. Si el Alpine acaba teniendo ese motor Mercedes, que es el objetivo además también que tenía Flavio Briatore, conseguir ese nuevo motor, desde luego que es una de las opciones más importantes ahora, porque hay que tener en cuenta también esa llegada de motores. E incluso también en información que ha salido en el día de hoy por parte de motorsport.com han hablado acerca de que ya hay una oferta importante, atractiva por parte de Alpine para fichar a Carlos Sainz en la información, y también meten mucho de
sobre todo la situación actual del equipo y cómo este último fin de semana ha sido bueno, pero dicen que incluso se ha sugerido que ha hecho una atractiva oferta de contrato para que Sainz se uniera a la escudería gala que Fernando Alonso abandonó a finales de 2022, según la información que ha podido contrastar motorsport.com. Esto es lo que nos están hablando también desde Motorsport, que ya tiene esa oferta sobre la mesa, una oferta especialmente, nos lo recalcan, atractiva. Que bueno, pues veremos al final. También en su día se habló de que la oferta que le hacían desde Audi era muy atractiva, pero luego se dijo que tampoco era la mejor pagada, obviamente, de la parrilla. Veremos qué atractiva es esa oferta que le estarían haciendo desde Alpine a Carlos Sainz, pero ese ya lo tendría sobre la mesa. Lo único a hablaros aquí, me encantaría saber en los comentarios si pensáis vosotros que es mejor o peor esta opción. Yo creo que, desde luego, entre las opciones que hay, ya no por el rendimiento que hayan tenido este último fin de semana, porque este último fin de semana pues me es independiente, pero si estabas yéndote a Williams por el motor Mercedes, pues entre Williams y Alpine te es indiferente. Si Alpine te van a introducir más, si Flavio Briatore de verdad acaba consiguiendo una buena reestructuración en el equipo, bueno, pues a lo mejor para ese 26 estamos hablando, es un mejor equipo incluso que Williams y por ende también que Audi, porque ya te estabas decantando por Williams antes que por Audi. Así que veremos finalmente qué es lo que acaba decidiendo. Repito lo que hemos dicho al principio del vídeo, que las informaciones eran que se iba a anunciar incluso esta semana que iba a ir a Williams, entonces veremos qué es lo que acaba ocurriendo, porque podría haberlo cambiado todo, que no implica que al final no recale en Williams. Si acaba volviendo al Alpine, lo que os quería comentar es que las similitudes entre la carrera de Carlos Sainz con la de Fernando Alonso siguen aumentando, porque siempre a todo el mundo le había parecido muy curioso, ¿no? Que empezó en Toro Rosso, que era Minardi pasó a ser Toro Rosso, que es el equipo donde debutó Alonso. De Minardi se fue Alonso ya a Renault, ya empezó a correr con ellos y justamente es el mismo cambio que hace Carlos Sainz. De Renault, Fernando Alonso se fue a McLaren y es el cambio que también hace Carlos Sainz. Luego, la única diferencia aquí es que de McLaren, Fernando Alonso volvió a Renault y ya luego fue a Ferrari. Sainz no había vuelto a Renault, pero sí fue a Ferrari. Y ya después de Ferrari, Fernando Alonso vuelve a McLaren, luego vuelve a ir al grupo Renault, en este caso Alpine, y ahora Aston Martin. Entonces, ahora desde Ferrari podría tener el primer regreso Carlos Sainz a Alpine en este caso, y sería una similitud más que tendrían en la carrera entre Fernando Alonso y Carlos Sainz. Lo último a hablaros, ya que os estábamos comentando también acerca de mercado de fichajes y finalizamos, ya esto sería la puerta cerrada totalmente de Carlos Sainz a Audi, se habla más incluso de Alpine que de Audi. Audi se empieza a mover por el mercado porque además las dos opciones que tenían para juntar a Nico Hülkenberg, las que más les atraían era Carlos Sainz primero y si no Esteban Ocon, pero es que Ocon parece que se va a ir a Haas. Entonces, desde Italia informan que han empezado a negociar, cuidado, con Liam Lawson, porque Lawson parece que no va a tener el asiento de RB. Ya desde el equipo Red Bull lo han estado insinuando, lo han estado dejando caer, lo han estado diciendo que hasta septiembre le tienen que ya confirmar para el próximo año, si no podrá a partir de septiembre firmar con cualquier otro equipo libremente. Las informaciones que hay es que, por lo que sea, porque yo realmente creo que no se lo está ganando, pero que van a renovar a Ricciardo. Entonces esto va a liberar al final a Liam Lawson, que no va a tener ese asiento en Fórmula 1, y han empezado a negociar con Audi. Así que veremos finalmente, porque sobre todo si Lawson acaba llegando a Audi, es otro piloto más nuevo que viene para ocupar un asiento que le quita a los pilotos que hay actualmente de posibilidades. Si ya Berman y Antonelli van a llegar, son dos pilotos de la actual parrilla que se van a marchar, seguramente uno es Sargent y el otro veremos quién acaba siendo, pero si Lawson también acaba llegando, ya son tres los pilotos que no van a tener opciones para la próxima temporada, así que iremos viendo cómo avanzan estas informaciones de que Lawson negocia con Audi. Eso ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, dejadme en los comentarios si os está gustando este tipo de formato, que ya habéis visto el primero de los vídeos del día de hoy, este vídeo mucho más corto, mucho más rápido y mucho más directo, que es lo que algunos me habéis estado pidiendo, si os gusta más ese tipo de vídeos o os gustan más el tipo de vídeos más largos como hacíamos anteriormente. Así que ya habiéndoos contado todo esto, recuerdo que os podéis dejar vuestro me gusta si os ha gustado, suscribiros y os recuerdo que tenemos activa la opción de miembros y nos vemos en el próximo vídeo.